Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, por, por tener estos prestigiosos, importantes y hoy sabemos que familiares como acompañantes, porque es cierto que para dar una nota personal, en mi familia el CIDE siempre fue algo nombrado y tiene que ver con la historia del exilio, o bueno, de la salida de mi tío materno de Argentina en el golpe de Estado del 76, que se vino a radicar a México, o sea que forma parte de ese grupo, por nosotros por lo menos denominado Argenmex. Vivió acá en México mucho tiempo, tuvo a mis primos que hoy viven en Estados Unidos, luego se fue a hacer una experiencia en, en las Naciones Unidas, así que esto, modestamente, es también un homenaje a esa trayectoria de mi tío. Yo heredé algunos de los libros que veía abajo que decían CIDE y recién consultaba y efectivamente tienen que ver con la institución. No sabía que había fundado un área que todavía sigue vigente, así que bueno, espero entonces honrar esa presencia familiar eh, acá en el CIDE. Luego, bueno, paso ya al desarrollo con simplemente una acotación, que es que estamos todos, me parece, ustedes, los mexicanos que hoy nos acompañan, pero también los argentinos y de diversas nacionalidades que pudimos concurrir el día de ayer a lo que fue la toma de mando, ¿no? De protesta de la presidenta Claudia. La verdad que estamos muy conmovidos, muy admirados. Luego pude acompañar también su acto y su discurso en el Zócalo. Lo hice acompañado por algunos amigos, eh, algunos españoles, otros mexicanos, pero lo hicimos ahí en la plaza, que es algo que hoy por el papel que desempeño en Argentina, donde también tenemos una enorme tradición de manifestaciones, de actos, de discursos populares con mucha afluencia de gente, es histórica nuestra Plaza de Mayo, por eso desde la época del general Perón, pero lo sigue siendo. Eh, y la verdad que pude disfrutar el discurso de una manera que en Argentina me costaría más por el papel que hoy cumplo, pero de todas maneras, mis felicitaciones y mi admiración al pueblo mexicano por el proceso que están llevando adelante, por la continuación con cambio, como lo llaman, este, desde que termina el gobierno de Andrés Manuel, y por supuesto, aunque no voy a hablar estrictamente de eso, voy a hacer alguna referencia en la, como le llaman, clase magistral, clase pública, clase abierta. En realidad es una charla y una pequeña conferencia sobre el tema que se me propuso, pero voy a hacer alguna referencia a lo que está ocurriendo en México y a lo que está ocurriendo en Argentina. No es estrictamente sobre eso, y yendo al tema, eh, vamos a hablar de perspectivas económicas post-neoliberales en América Latina. eh, Así que es un tema muchísimo más amplio del que voy a hacer un recorte. Y también les comentaba recién, cuando veníamos para acá, que lo voy a hacer en un lenguaje amplio, porque supongo que, por lo menos me decían de allá de Argentina, algunos que iban a estar atentos a esta conferencia. Entonces no lo voy a hacer eh, desde una perspectiva o desde una mirada o en un lenguaje académico, ¿no? O sea, no voy a citar referencias ni dar discusiones académicas, simplemente voy a esbozar algunas ideas y algunas hipótesis sobre este tema tan amplio del post-neoliberalismo en América Latina, ¿no? Eh, y cuáles son las perspectivas económicas. Eh, Así que decía, emocionado por lo que ocurrió ayer, creo que como todo el pueblo mexicano y con una mirada muy atenta desde toda Latinoamérica, en el caso particular de, del- de un argentino, no un gobernador, un argentino, bueno, observando lo que ocurre en México con un poco de añoranza, no quiero decir de envidia, ¿no? Pero la verdad que lo que está pasando en Argentina
eh, para caracterizarlo con simpleza, va desde lo bizarro a lo trágico, lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Así que mirando que en otros países de América Latina, ayer tuve una reunión con el presidente Lula que vino a la Asunción y estábamos hablando precisamente de eso. Hubo durante el comienzo de los 2000 una confluencia de buena parte de América Latina con experiencias antineoliberales, porque después nombrarlas por lo positivo, ponerles etiqueta, tiene una dificultad en términos de terminologías nacionales. Nosotros, algunos lo han llamado gobiernos de izquierda, otros gobiernos progresistas, otros gobiernos latinoamericanistas, bueno, le han puesto diversos nombres a esa experiencia que de manera conjunta, confluyente, además, ocurrió en países tan diferentes por su idiosincrasia y su historia, como es Brasil y Argentina, pero como también es Uruguay, eh, Ecuador, Venezuela, es decir, de manera simultánea, en buena parte de América Latina hubo gobiernos que con nombres distintos y desde tradiciones distintas llevaron adelante políticas, llamémoslas, de corte popular, de corte popular. Y que además tuvo la particularidad de que no se trató de procesos aislados, sino que ocurrió simultáneamente y tuvo o se protagonizó una suerte de encuentro y confluencia que no se daba hace muchísimo tiempo en América Latina, ¿no? Nosotros, que nos provenimos de una tradición popular, siempre hablamos de la unidad latinoamericana. Yo empecé a hacer política a los 13 años eh, y fue sobre el final de la dictadura militar, comienzo de los 80, pero ya hablábamos de la unidad latinoamericana como una cuestión, como un objetivo. Y sin embargo, durante los 90 y lo que fue en nuestros países, en buena parte de los países, en casi todo, una experiencia neoliberal, pensábamos tal vez que esto era una cosa del pasado. Y luego, a partir de los 2000, hubo una confluencia, eh, una afinidad y además un trabajo de integración regional, creo yo, que trunco e inconcluso. Así que empiezo por algo que va a ser producto del desarrollo que voy a hacer, que esa integración latinoamericana inconclusa fue uno de los factores que llevó a que algunas de esas experiencias tengan o hayan pasado por fuertes dificultades, ¿no? Se ensayó, se intentó un proceso de integración que quedó a medio camino. Y entonces ahora una de las tesis, se llamaría, una de las hipótesis, una de las ideas que vengo a plantear, es que algo que le faltó a ese intento de integración latinoamericana fue México. Fue México. México tenía esta cualidad de contraste con alguna parte, por lo menos con nuestro país, que tuvo sus momentos positivos, ¿no? Mientras en Argentina había una dictadura, en México no la había y había un gobierno que fue, la verdad, muy solidario con los argentinos que tuvieron que escapar de esa dictadura militar y que es una política, me parece, que atraviesa toda la historia de México, ¿no? Pero en términos de materia de políticas nacionales, muchas veces estuvo a contramano lo que ocurrió en Argentina o en el cono sur de lo que pasaba en México. Así que hoy hay una oportunidad muy grande, lo hablábamos, decía el día de ayer con Lula, que en Brasil y México haya gobiernos con una mirada afín de la política internacional, de las políticas nacionales y de la cuestión continental, creo que es una enorme, que es una enorme, que es una enorme oportunidad. Y por eso hablaba de la tristeza o de la envidia, porque en Argentina miramos esto, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, ¿no? Nos toca estar experimentando un gobierno
como mínimo extraño, ¿no? Como mínimo. Que ni siquiera es claro en cuanto a la orientación, parece estar mirando siempre a un occidente anacrónico e inexistente, ¿no? Fuera de época, es un gobierno que, además de equivocado, es anacrónico y está fuera de época. Nosotros tuvimos gobiernos pro-norteamericanos durante la década de los 90, en un momento donde el papel que desempeñaba Estados Unidos en el concierto internacional era de hegemón, podríamos decir acá, o de principal potencia mundial que ordenaba, después de la caída del muro, todo el orden mundial, un protagonismo en el orden mundial que hoy Norteamérica no tiene. Claramente no tiene. Después uno puede pasar a las caracterizaciones más finitas y más concretas, pero hoy claramente la dominancia, la hegemonía norteamericana está en discusión y en disputa. Y además está atravesando un enorme fracaso histórico. Ahí ya va mi apreciación personal. Las promesas de que siguiendo el modelo norteamericano, de capitalismo norteamericano, todos los países iban a alcanzar el mismo nivel de desarrollo que se conoció en algún momento como teoría de la convergencia, ¿no? Que bastaba con aplicar una batería de políticas que emanaban desde los centros de pensamiento norteamericanos en los países emergentes o en vía de desarrollo para alcanzar incluso a un ritmo y una velocidad mayor los estadios de prosperidad o por lo menos de bienestar económico agregado, para no ir a las cuestiones internas o distributivas, pero para alcanzar esos niveles de crecimiento o de desarrollo más bien, alcanzar esa meta, bastaba con aplicar un recetario que se conoció en su momento como el Consenso de Washington. Bueno, lo patético, por eso es acertado el título, lo patético es que las políticas post-neoliberales en Latinoamérica surgen no de un debate, una discusión y una compulsa de proyectos o de ideas, sino del fracaso y el quebranto del modelo de Consenso de Washington en muchos países latinoamericanos. Entonces vuelvo a lo argentino. Hoy, aplicar el Consenso de Washington, podemos después discutir si es equivocado o no, o sea, unas políticas de privatización, de apertura indiscriminada de la economía, de primarización, políticas de desindustrialización, de precarización laboral, de inserción unilateral en materia de relaciones internacionales. Por eso digo, Argentina tuvo una época donde se planteaban relaciones carnales con Estados Unidos, pero era en la época donde ese modelo era, por lo menos, prometía determinados resultados que luego la historia mostró que no daba, que no arrojaba. Así que hoy tenemos un gobierno, decía, calamitosamente anacrónico en materia de inserción internacional, como diseñado para un mundo que ya no existe. Aún en sus propios términos, si es que hay alguna posibilidad de discusión, que tengo que confesar no la hay, porque es bien dogmático y bien miope. Pero, bueno, está la cuestión. Por eso es acertado hablar de experiencias post-neoliberales. ¿Qué fueron todos esos gobiernos que confluyeron en aquel momento? Gobiernos post-neoliberales. Después progresistas, de izquierda. Algunos decían, creo que Correa lo llamaba socialismo. Bueno, varias acepciones sobre esto. En nuestro caso, lo llamábamos y lo seguimos llamando peronismo. Pero así todo, y más allá de las etiquetas y los nombres, fueron experiencias confluyentes. Por eso, para terminar este fragmentito, mirar desde la Argentina de Milei lo que está ocurriendo en México y que resuena y está en consonancia con varios gobiernos latinoamericanos, y como mínimo nos genera una situación de tristeza y, ¿por qué no?, de añoranza, ¿no? De ver qué ocurrió, que no podemos formar parte de lo que podría presentarse como un nuevo ciclo
de integración latinoamericana, hoy con México como un protagonista no menor, sino es la segunda economía de Latinoamérica, pero además tiene una importancia histórica, cultural, innegable. Así que bueno, estos son los sentimientos que enmarcan esta intervención. Ahora vamos al contenido. Se me preguntó qué pienso, qué perspectivas tiene el posneoliberalismo en América Latina. Y sin ponerme a discutir tampoco esta terminología, que podría ser objeto de varios comentarios, varias notas y varias discusiones, de lo que quiero hablar hoy es de algo, empezar hablando de algo más general, que es qué está ocurriendo hoy a nivel planetario. Por supuesto, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el capitalismo actual? Obviamente, por la extensión que tiene esto y porque es simplemente introductorio, lo voy a hacer de manera un poco rápida y tal vez superficial, con lo cual simplificando. Y además quiero aclarar, no estamos presentando este libro no tiene nada que ver, ni tiene la culpa este libro de lo que yo voy a decir ahora. Ni la persona que lo escribió, que es un yo anterior. No para renegar, sino porque probablemente hoy no podría escribir este libro. Hace mucho que no me dedico a actividades académicas y a escribir obras académicas o, en este caso pedagógicas, ¿no? Pero bueno, celebro que este libro es una edición mexicana de un libro que salió en Argentina, que es un seminario, digamos, de posgrado sobre historia del pensamiento económico. Así que sé que algunos de acá se dedican o a la filosofía de la economía, a la epistemología, pero bueno, este libro tiene pinceladas de metodología, pero bueno, es un libro de pensamiento, de doctrinas, sería la vieja historia de las doctrinas económicas desde Smith a Keynes. Pero no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora. No, porque estoy yo y seguramente se ve este libro, van a decir, ¿cómo presentó este libro hablando de algo que no tiene nada que ver con el libro? Y que tal vez lo contradiga, por eso abro el paraguas. Por eso abro el paraguas. Bueno, entonces voy a hablar un poco del estado actual del capitalismo o la evolución reciente y la trayectoria reciente del capitalismo. Entonces empiezo por ahí, que también es una tesis, lo puedo decir así, puede parecer simplemente algo para llamar la atención, pero es algo que pienso profundamente que podría desarrollar un poco más, pero lo planteo de manera axiomática. El capitalismo actual está en crisis. Está en crisis, está atravesando una crisis muy profunda. Muy profunda. Por eso digo, como es polémico, lo planteo como telón de fondo de lo que voy a contar y lo voy a desarrollar brevemente para llegar después a Latinoamérica. Entonces, decir que el capitalismo está atravesando una crisis requiere algún desarrollo, pero voy a omitir ese desarrollo, voy a omitir esa discusión, simplemente diciendo que hace poco tiempo, en el año 2008, hubo una manifestación, por eso no una crisis, sino, como digo, que está en crisis. Agrego, esa crisis actual es la misma que se expresó y se manifestó en el año 2008. Eso fue un síntoma del estado de crisis en el que se encuentra el capitalismo. Y por eso esto no es ni para horrorizar a nadie ni para discutir, simplemente lo dejo ahí para que se comprenda desde dónde hablo de Latinoamérica. ¿De qué se trata esa crisis? Pongo el episodio de 2008, de la llamada crisis de las hipotecas subprime o crisis de Lehman Brothers. Bueno, tuvo varios nombres porque fue un momento agudo de la crisis que estamos atravesando. Un momento agudo donde se observó. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto más o menos? Adelante, adelante. Bueno, bien, bien. Entonces, esa crisis en 2008 se manifestó como una crisis violenta por sus números. El que
la vivió o el que pensó sobre ella o el que la estudió, sabe que es la crisis más grande en materia de caída de la producción, de la actividad, del Producto Bruto Internacional, desde la crisis del 30. Desde la crisis del 30. Para que vean la magnitud de esa crisis, la tapa de la revista Time lo tuvo a Marx como fachada, ¿no? como portada, y decía algo así como tenía razón. O sea que algunos pensaban que era una crisis terminal del capitalismo durante su desarrollo. Porque hoy, vista en perspectiva y con las cosas que están pasando, tal vez se desdibuja la envergadura que tuvo ese episodio. Y tuvo además un desenvolvimiento que es muy interesante, tremendamente interesante, y que a mí me agarró en la función pública. A mí me encontró desempeñando cargos dentro de la función pública, con lo cual tuve la oportunidad de observarla desde diferentes ámbitos, de diferentes, podríamos decir, observatorios de esa crisis, vinculados, por ejemplo, con los organismos financieros multilaterales. Es decir, a mí me tocó representar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, en los encuentros en Washington, en varios, durante el desarrollo de esta crisis. Incluso en reuniones de países como el G20, del que participa la Argentina, yo en calidad de ministro de Economía, y a veces, porque Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, pero tenía presidenta, ¿no? Presidenta. Y en aquel momento ella por algunas cuestiones no pudo viajar a encuentros en el G20 2014 y 2015, que es algo después, pero todavía en el tránsito de esa crisis, y fui en representación de Cristina a las reuniones de presidentes. Hablo de esta perspectiva porque no es ni la perspectiva académica ni una perspectiva, digamos, progresista o heterodoxa o crítica, pero pude escuchar qué se decía sobre esa crisis. Y quiero hablar de eso. La crisis de 2008 surge con el default o la imposibilidad de pago de las hipotecas que habían tomado miles, cientos de miles, no sé si millones, pero muchas familias norteamericanas. Es una crisis, surge como una crisis en las hipotecas, ni siquiera financiera, en las hipotecas. Que era que muchos deudores hipotecarios norteamericanos, que ustedes sabrán que buena parte de las familias norteamericanas son propietarias de sus viviendas de esta manera. Son propietarias, pero en el marco de hipotecas de 30 años, de largo plazo, que muchas veces nunca terminan de pagar y que son un poco como si fueran alquileres, rentas, ¿no? Pero el pueblo norteamericano es propietario en el sentido de que es deudor de una parte de la vivienda que habita y que tiene un título de propiedad sujeto al pago completo de la hipoteca. Y esto habla de un pueblo, una sociedad tremendamente endeudada. Lo mismo pasa con casi todos sus bienes de capital, con casi todos sus activos físicos, autos, viviendas, a veces cuestiones más pequeñas, son producto de créditos. Viven del crédito. ¿Y qué es lo que ocurrió? De pronto, de manera sistemática y masiva, no podían pagar la cuota de la hipoteca, las familias norteamericanas. Alguno de ustedes recordará imágenes, podríamos decir, poco esperables para la economía norteamericana, de desahucios, de desalojos masivos. Y a muchísimas familias norteamericanas sin casa, viviendo o en un remolque o en una casa rodante, lo llamamos nosotros, o directamente en las plazas con carpas. Habían sido desalojados. ¿Por qué? Porque de manera simultánea y masiva no podían pagar más la cuota de su hipoteca. Y esto tiene algún interés
porque mirábamos desde otros rincones del mundo lo que estaba pasando en Estados Unidos y se nos decía, y no solo en los noticieros, sino desde los foros académicos, desde los organismos multilaterales, desde los expertos matriculados y legitimados, que nadie tenía que entrar en pánico, porque esta era una crisis de las hipotecas en Estados Unidos. No era más que eso. Era una crisis hipotecaria. Y después intentaban dar las explicaciones de por qué se había producido de manera simultánea y masiva esta situación de desalojo. Muchos estaban desayunando que las familias norteamericanas de clase media, media baja, la podríamos llamar sociológicamente, no eran dueñas de su casa. Cuando lo que se plantea acerca del modelo norteamericano es que todos son propietarios. O hay una proporción muy alta de propietarios. Bueno, de pronto estaban todos desalojados. Y las casas eran de los bancos, que le habían hecho los préstamos garantizados con la propia vivienda, hipoteca. Y quedaron todos en la calle. Interesante de esto, bueno, varias cuestiones interesantes, pero lo interesante fue el intento denodado, y creo yo que forzado, de encapsular la crisis que se estaba produciendo. De encapsularla y limitarla, ¿no? Esto no es una crisis económica. Es apenas una crisis hipotecaria. Y no es una crisis internacional o mundial o del capitalismo, del sistema. Es un problema norteamericano. Particularidad, a diferencia de otras crisis que habían ocurrido no tanto tiempo antes, por ejemplo, la propia crisis de la Argentina, la de 2001, pero los que habían ocurrido en la década de los 90, bueno, uno puede acordarse acá del tequila, una crisis, la crisis del tequila, ¿no? Pero también se puede acordar de la crisis brasileña, la del tequila fue en el 95, la brasileña fue creo que en 98, después crisis rusa. Eran crisis muy fuertes, previas a la de 2008, pero periféricas, y que ocurrían en países emergentes, subdesarrollados, países, digamos, que no hacían al funcionamiento del capitalismo mundial. Esta tenía una particularidad. Si bien se decía que era norteamericana, era, claro, en el centro del mundo desarrollado. Era en el centro del mundo desarrollado. Así que tenía esta particularidad. Pero por ahora era solo norteamericana, solo hipotecaria. Muy pronto, la crisis se contagió o se extendió al sistema financiero. Entonces ya dejó de ser un problema hipotecario, aunque seguían las familias norteamericanas en la calle, y se convirtió en una crisis financiera, norteamericana, pero financiera. Interesante esto también, cómo se traslada, porque alguien puede decir, bueno, se contagió. No es precisamente así como funcionan los fenómenos económicos. Recién estábamos hablando de cuestiones metodológicas, pero en economía, que pase antes, que se observe antes, que ocurra antes, esto lo digo con carácter general y para algunos va a ser una novedad, pero que pase un fenómeno A antes del fenómeno B no quiere decir que la causa de B sea A. Ni tampoco, y ya para ir de lo que estábamos hablando, siempre las cosas son lo que aparentan, ¿no? A veces parece que es una cosa y no es en economía exactamente eso lo que está ocurriendo. Y a veces, para desgracia, sobre todo en los economistas neoliberales, lo que se ve es lo contrario de lo que pasa, ¿no? La manifestación del fenómeno se contradice con su esencia y con su naturaleza profunda. Lo cual es desconcertante para los que creen que la economía es un modelo matemático expresable en ecuaciones, ¿no? Porque estas contradicciones propias de lo social quedan afuera de esa forma de representación y esa forma de expresión. Pero bueno, acá lo vimos así. Aparece de una manera y después resulta que un economista ortodoxo, neoclásico, neoliberal, decía, bueno, esto es solo hipotecario. Y después resultó que era financiero. Entonces, ¿qué te dicen? Se contagió. O sea, ¿por qué dicen se contagió? Como un efecto dominó.
porque si no tendrían que contradecirse. Tendrían que reconocer que siempre fue una crisis financiera. Pero como primero se vio este síntoma, entonces hablaban de eso y después de lo otro, y decían, bueno, hubo un efecto contagio, como si esto fuera un fenómeno biológico o no social, económico, o peor, de la ciencia exacta, ¿no? Donde una cosa se puede trasladar o donde puede haber un efecto retardo, pero no una discusión sobre la esencia y la naturaleza. Mi posición es que nunca fue un problema hipotecario, que tuvo una manifestación hipotecaria, pero que su génesis, su causa no es hipotecaria. Por eso hablo de una crisis mundial, ya dije, y más profunda, y más larga. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta en la fase financiera? Porque resulta que esas hipotecas de las familias norteamericanas se habían multiplicado en base a determinados instrumentos financieros. Entonces nos enteramos que son hipotecas de un tipo particular que se denominan subprime. ¿Qué vendría a ser subprime? De segunda. Recién ahí nos enteramos que el sistema hipotecario norteamericano, que era algo próspero, solvente, seguro, perfecto, tenía dos partes, la prime y la subprime. ¿Qué eran estas hipotecas subprime? Hipotecas que se le habían dado a familias que no tenían ingresos suficientes para cumplir los requisitos clásicos del sistema hipotecario norteamericano. O sea, se le había dado hipotecas a quienes probablemente no pudieran pagarlas. Es decir, que ahí nos enteramos de que había habido una proliferación, una multiplicación, un crecimiento del sistema hipotecario norteamericano, el sistema de crédito norteamericano, más allá de las fronteras habituales. Que había pasado algo. Es decir, que habían llenado de hipotecas incluso un sector que ellos mismos, el sistema bancario, decía, no lo podemos, probablemente no la puedan pagar. Le habían dado un préstamo a alguien que era subprime. Básicamente, un potencial deudor moroso. ¿Cuántas habían dado? Millones. ¿Y quién lo había autorizado y por qué? Porque fíjense, si yo le presto plata a alguien que considero que no me la puede devolver, estoy poniendo en riesgo el patrimonio del prestamista, del banco. O sea, el sistema financiero e hipotecario norteamericano le había prestado con un riesgo mayor que el habitualmente. Entonces esto tendría que verse en las calificaciones. ¿Se acuerdan que aparecieron las calificadoras? Se tenía que ver en las calificaciones. Alguien tendría que decir, este banco está en riesgo, porque un día pueden no pagarle la hipoteca porque le prestó a alguien que, según ellos mismos, no cumple con determinadas condiciones y puede que no la pueda devolver. ¿Cómo evitaron esto? Acá está la magia. Cada hipoteca, decían los propios prestamistas, tiene un riesgo mayor al razonable. Entonces me pone en riesgo a mí. ¿Cómo evito ese riesgo? Lo trasladaron, generando unos derivados. Voy a ser lo más veloz que pueda en esto porque tiene alguna sofisticación para que nadie lo entienda. Pero dice un gran economista argentino o pensador argentino que cuando un economista no le entendés lo que dice, no es porque sea muy difícil y sofisticado, sino porque te está jodiendo. Jaureche. Entonces, ¿cómo era esto? Le presto a una persona que puede no devolver. Le presto a 2 personas que no pueden devolver. Le presto a 1000 personas que no pueden devolver. Si no devuelven, tengo un riesgo enorme. Pero en vez de hacer eso, empaquetaron todas esas hipotecas, de a miles de hipotecas, en unos títulos derivados, porque no era un título de propiedad sobre algo, sino de propiedad sobre el flujo de esas hipotecas. Es decir, todo el pago de hipotecas, de esas hipotecas, iba a parar al que compraba el título. Y el que compraba el título, como compraba
no el riesgo sobre una hipoteca, sino sobre miles de hipotecas, decía, puede ser que uno no pague, puede ser que dos no paguen, puede ser que 10 no paguen, pero no puede ser que todos juntos dejen de pagar al mismo tiempo, con lo cual se disolvía el riesgo por, llamémosla acá, la ley de los grandes números. O sea que la probabilidad de que el título dejara de pagar el flujo era muy bajo. Y luego aparecían otros que aseguraban el rendimiento de ese título. Con unas, incluso algunos de esos instrumentos, no lo quiero, eran los credit default swap, ¿no? Que eran derivados de los derivados. Miren a dónde estamos. La estafa piramidal, ¿no? El sistema Ponzi que armaron con este asunto. Pero cuyo resultado, vamos a decir todo, era que muchísimas familias norteamericanas estaban comprando sus viviendas. Y el boom de la construcción que hubo en Estados Unidos, fundamental para sostener la economía norteamericana. Todo eso es real. Ahora el otro resultó ser una burbuja y pura espuma. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, involucrados en todo esto estaban las casas de crédito hipotecario, las empresas de crédito hipotecario, las empresas de crédito financiero, los bancos de inversión, también llamados fondos de inversión, también llamados fondos de cobertura, también llamados hedge funds, también llamados fondos buitre, que hacían un negocio fabuloso trasladando esto, porque el valor de esas, el rendimiento de esos títulos era altísimo, mucho más alto que cualquier tasa de interés. Entonces generó un sistema de rendimiento, de rentabilidad financiera enorme, una enorme burbuja financiera, cuyo inicio era una familia norteamericana que no tenía suficiente ingreso y que no podía comprarse la casa y que iba a pedir el crédito, hasta un momento estaba impedido porque su ingreso era bajo o riesgoso y luego se lo dieron. Es la que terminó en la calle, porque siempre el que más paga estas cosas es el pueblo y la sociedad, el trabajador norteamericano. Pero del otro lado estaba esta enorme arquitectura que además tenía una particularidad también de época. Estos fondos de inversión, estas aseguradoras, funcionaban bajo reglas difusas. Es decir, estaban por fuera, importantísimo esto que quiero plantear porque me parece que es central para comprender la crisis hoy y lo que nos pasa hoy, estaban afuera del marco regulatorio de cualquier Estado nacional, incluso el norteamericano. Operaban en varios países, a veces en paraísos fiscales, eran empresas extranjeras, nadie sabía bien, nosotros en Argentina le decimos quién le ponía el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién dice, bueno, pero quién era el que regulaba todo esto? Doy mi respuesta, nadie. ¿Quién podía ver lo que después se conoció como riesgo sistémico de esta enorme arquitectura de proliferación de títulos, derivados de títulos, derivados de títulos, asegurados con, también cuando los aseguraban después vendían participaciones en esos seguros porque se pagaba la cuota del seguro y como nunca estallaba era un muy buen negocio asegurar todo esto. Fíjense lo que estamos hablando. Diríamos acá, capital ficticio. En una escala gigantesca. Había algunas alertas, algunos decían, bueno, los movimientos financieros internacionales son 10, 20, 30, 50 veces la producción real de los países mundiales. O sea que, de los países del mundo. Es decir que había algo que no... Algo huele a podrido, ¿no? Pero nadie podía ponerle el cascabel al gato. ¿Quién iba a decir, corten esto que puede explotar? Nadie. Y así siguió creciendo, 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 creciendo. ¿Quién decía que estos títulos eran confiables? Porque después se ofrecían en fondos de inversión, en cartera, lo podía comprar cualquiera y daban un rendimiento muy alto. Así que había un verano de rendimientos elevados basado en esto y otros. Voy a hablar de este nada más porque es el origen. Instrumentos financieros derivados carentes de todo tipo de regulación seria. Entonces, ¿quién decía si estos títulos eran riesgosos? ¿Un Estado? No, porque involucraban movimientos internacionales y estaban radicados muchas veces esos fondos en paraísos fiscales o en países con baja
regulación financiera. Entonces, ¿quién lo decía? Alguien que iba a comprar el título decía, ojo, cuidado, que esto puede un día explotar. ¿Quién era? Empresas privadas. Las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo. Parte también del mismo sector financiero. ¿Qué decían? Más, riesgo nulo. Las calificaban como inversiones de bajo riesgo. Entonces había una proliferación acompañado por todo esto que un día, para ser sintético, voló por los aires. 2008. Que trae como resultado que funden las compañías más importantes de hipotecas norteamericanas, funde la aseguradora más grande del mundo, quiebra, Chapter 11, ¿no? ¿Cómo se llama? Va a la quiebra la aseguradora más grande del mundo, ING. Esto se traslada al sector financiero en su conjunto. Entonces, lo que nace como una crisis norteamericana hipotecaria, luego se convierte en una crisis financiera norteamericana y después mundial. Y una vez que empieza a manifestarse en todos los países del mundo, empiezan a quebrar bancos de inversión, se ponen en riesgo bancos de préstamo, de crédito, de primer piso, a nivel internacional, se traslada a Europa esta misma crisis, y después de la esfera financiera al sector real. ¿Sector real? Sí, digo, las caídas más importantes del producto, un bajón de la economía y del comercio internacional, sin pandemia, sin guerra, sin nada. Por esto, un quiebre enorme, un crack, pánico, manía, ¿no? Todo esto junto. Con efecto en el sector real. ¿Por qué digo que fue tan grave? Quebró General Motors como producto de toda esta crisis. Y un tendal, dejó un tendal de empresas con trabajadores reales que producían bienes o servicios. Así que eso, crisis mundial. Cuento esta evolución porque me parece interesante cómo habla de la crisis del capitalismo la economía ortodoxa, la economía convencional. ¿Cómo habla de la crisis del capitalismo? De la siguiente manera. No existen, no pueden existir. No hay en la economía ortodoxa, hoy hablábamos de los planes de estudio, una explicación de las crisis que no sea como cuando hay un accidente aeronáutico, que dicen, no, fue un error humano. El avión andaba bien, el sistema anda bien, pero se equivocó el piloto. Entonces acá, como fue la crisis del 30 también, porque acá Keynes es producto de una crisis así. Tipo dice, ¿cómo vamos a explicar la crisis con una teoría que niega las crisis? Entonces fue una bancarrota del sector real con pérdidas de puestos de trabajo. Fue una crisis con todas las letras y fue internacional. Es decir, que 2008 no era una crisis hipotecaria norteamericana. Aunque su primera manifestación haya sido esa. Y le agrego entonces algunos elementos a lo que dije al principio. El mundo está en crisis. ¿En cuál crisis? En esa misma. Lo puedo decir así o decir, todavía no se resolvió esa crisis. Todavía no se resolvió esa crisis. Y entonces paso a explicar esta cuestión. ¿Cómo se puede resolver esa crisis? Así que voy a hablar de dos cosas, lo más breve que pueda. Una, cómo se intentó resolver esa crisis. Y después, ¿cuál es el origen de esa crisis? Eso ya es mi punto de vista. ¿Por qué pasó todo eso? Porque el mundo tuvo un sacudón de esa envergadura. Bueno, ¿cómo resolverla? Les digo lo que decían en el Fondo Monetario Internacional, participé en las reuniones como ministro de Economía, de las del G20. Decían, lo que está mal, lo que falló, es la arquitectura financiera internacional. Ojo, estamos hablando de cómo funciona el sistema financiero mundial. Y decían, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la arquitectura? A ver, ¿y por qué decían esto? Porque, bueno, entraron en default todos estos derivados, cayeron,
no se pudieron pagar los títulos y sus vencimientos. Las aseguradoras que habían asegurado el pago de esos títulos que juntaban todas las hipotecas, o quebraron o encontraron alguna salida, pero no pagaron los seguros. Es decir, voló todo por los aires. Entonces dijo, alguien no la vio venir. ¿Para qué está la regulación del sistema financiero? Bueno, para que un banco, que puede ser privado, le diga, mirá, vos tenés que cumplir determinados requisitos de liquidez, no podés prestar toda la plata que te dan, porque si no, corre riesgo. Los activos en los que invertir los depósitos tienen que estar dentro de este set de activos, porque si no, podés perder y traicionar a los depositantes. Bueno, el regulador hace esto. Y todos estos títulos, festival, y nadie dijo nada. O sea que o no la vio venir, o evalúan mal, o son cómplices. Hay que cambiar todo el sistema financiero internacional. ¿Pero qué problema había? Los reguladores locales, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de cada uno de los países, claramente esto se les va de las manos. ¿Cómo van a hacer para regular estas cosas? Entonces hablaban de una nueva arquitectura financiera internacional y de la crisis de las instituciones de Bretton Woods. Hay que diseñar todo de nuevo, está todo mal. Porque corremos estos riesgos. En un sistema donde nadie lo veía venir y cuando vino dijeron que era una cosa y después terminó. Entonces fíjense, hubo una quiebra, una bancarrota de empresas financieras, de empresas productivas. Y hubo una bancarrota teórica, conceptual, histórica y de un discurso. Porque los mismos economistas que tenían que explicar la crisis eran los que decían que nunca iba a pasar porque el sistema era robusto, era sólido, era estable, era serio, era cuidadoso. Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo se arreglaba? Cambiando la estructura, la arquitectura, la ingeniería financiera internacional, creando agencias internacionales que puedan regular los flujos de capitales, los movimientos de estos títulos, el mercado de derivados, las deudas soberanas. Bueno, entonces les hago una pregunta a este auditorio. ¿Eso pasó? No, ni remotamente. Hoy, la arquitectura financiera internacional, fuera del cambio de las cláusulas de algunos títulos de deuda soberana y algunos elementos, digamos, muy menores, no cambió. No hay un regulador mundial, no hay una coordinación, no hay los suficientes movimientos y transparencia en las informaciones nacionales, los paraísos fiscales están de fiesta, los paraísos financieros proliferando. Así que si el problema era la arquitectura financiera internacional, lo que no sé si generó, pero permitió que ocurriera esa crisis, estamos igual o peor. Así que debemos estar en una etapa de tantos riesgos y tanta fragilidad como la que teníamos entonces, como mínimo. Con hechos, más allá de mi opinión. Ahora, ¿por qué ocurrió? Tengo la ventaja en esto que muy poco después de esa crisis escribí un artículo en aquel momento sobre la crisis, muy sobre el calor de la crisis, que no les recomiendo, pero que ahora les voy a resumir. No les recomiendo porque no lo leo hace rato, así que... Pero decía algo parecido a lo siguiente. Cuando decían que era una crisis, también por la orientación, por la perspectiva, por la mirada de la economía, por lo que yo entiendo del vínculo entre lo financiero y lo real, ¿no? Porque en la economía ortodoxa hay una separación, hasta disciplinar, ¿no? Disciplinaria, de lo financiero y lo real. El presidente actual de Argentina dice ser especialista en crecimiento con y sin dinero. ¿Lo escucharon decir eso? Bueno, voy a tratar de no atragantarme, pero simplemente por la parte más sencilla de esto, ¿no? Hay modelos económicos de crecimiento donde no interviene el dinero. Imagínense el sistema financiero. No hay nada. Hay modelos de crecimiento económico sin dinero. Más allá de todo lo que podamos decir de las palabras de Milei. Ahora bien, una cuestión es esta. ¿Cuál es la causa de fondo de la crisis? Opinión, por supuesto, discutible. Yo creo que tiene que ver
con cambios muy profundos que se están produciendo en el ordenamiento internacional, ni en la finanza ni en lo monetario, sino en la producción. Llamémoslo en la División Internacional del Trabajo. Digo, también no voy a decir ninguna genialidad ni nada original, simplemente lo voy a encadenar con lo que venía diciendo recién. Hace mucho tiempo, a nivel planetario, está habiendo una nueva División Internacional del Trabajo, hace muchísimo tiempo, cuyas consecuencias afectan todas las esferas de la vida social, económica y de cada uno de los países y las naciones y las regiones. La voy a simplificar muchísimo. La voy a simplificar muchísimo y para no meterme en líos, no la voy a datar, digamos, voy a decirlo muy en general como un cuentito. A partir de determinado momento, llamémoslo fines de la edad de oro del capitalismo, fines de la década del 70, mediados, fines de la década del 70, empieza a haber una relocalización a nivel global del sistema productivo, donde algunas tareas, algunos segmentos de las cadenas de valor se trasladan a Asia. Se trasladan a Asia. Ese es un proceso que en mi relato empieza en Japón, pero luego pasa a países tan diversos como Vietnam, Singapur, Corea y por supuesto China. ¿A qué van los capitales productivos, las empresas productivas a esos lugares tan distantes y tan remotos? A buscar salarios bajos, a trasladar una parte del proceso productivo a regiones donde hay una población obrera que antes era campesina, industrial, y donde los salarios son visibles y llamativamente mucho más bajos que en los países centrales, en los países clásicos del desarrollo industrial. Es decir, hay una traslación, una relocalización, una mudanza de buena parte de los procesos productivos a, llamémoslo así, Oriente. ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, que hay muchísimas cosas para decir, pero hay una que es importante para América Latina. Por eso de que mal de muchos, consuelo de tontos, decimos en Argentina. Se produce una desindustrialización de países que habían tenido una tradición, una historia industrial muy potente. Una desindustrialización por relocalización. Segmentos del proceso productivo, en general lo que uno llamaría la parte de trabajo manual, pero de mano de obra intensiva en tecnologías fordistas. Parte de la cadena de montaje, ¿no? Trabajo industrial, pero no calificado. Obrero industrial clásico. Eso se va a Oriente. ¿Y de dónde se va? De todos los países originalmente industriales. Particularmente Europa y Estados Unidos. Por supuesto que también de América Latina. De los países con tradición industrial de América Latina. Se desindustrializan. Nosotros en Argentina nos quejamos mucho de esa desindustrialización. Y la atribuimos muchas veces a políticas nacionales y a procesos históricos y políticos nacionales. Pero tiene envergadura mundial. Estados Unidos perdió su industria automotriz, o buena parte de su industria automotriz, a manos de los países asiáticos. Se fue. Es decir, el llamado cinturón del óxido, donde estaban los trabajadores industriales de la más poderosa manifestación de la industria automotriz del mundo, bueno, se fue. Se fue esa producción. Marco esto porque esto es un proceso largo, no como en China que se mide en milenios, pero 100 décadas, pero que es sistemático y sostenido. El traslado del proceso, de una parte, de una porción del proceso productivo, por eso decía, con una nueva división internacional del trabajo, nuevas formas de las cadenas globales de valor,
Esto incluye nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, varias cosas porque se coordinan procesos muy complicados, pero quiero ir a esto, que tiene que ver con la crisis de 2008, que no se resolvió. En su fase financiera ya lo dije. En su fase económica tampoco, porque se desindustrializaron países antes industriales. Y eso generó algo que se ve desde la década de los 80 en Estados Unidos, que es un estancamiento de los salarios industriales. Un estancamiento. Alguno habrá dicho, bueno, porque la economía es el fin del trabajo, decía alguno. No, es el fin del trabajo en algunos lugares, entendido así. Se fue a otro lado. Estas economías de servicio participan de una división internacional del trabajo, donde los bienes se producen en otro lado y a veces con la misma tecnología, pero en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Enormes problemas para los gobiernos, inmensos problemas para los gobiernos. Para la sociedad, transformaciones profundas, pero para los gobiernos, ¿qué problema? Hablo del gobierno norteamericano. Gobierno norteamericano, principal potencia industrial del mundo, entra a desindustrializarse, pero no a bajar sus niveles de consumo. Entonces se convierten en importadores de productos industriales. Voy a hablar porque hablamos de mi tío. Mi tío, después de vivir en México y trabajar acá, cosa que descubro ahora, no es que me estoy haciendo, descubro ahora, ¿no? Que era acá, en este edificio, o en estos edificios. Se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando nosotros íbamos a visitar a mi tío y a mis primos, nos comprábamos una remera, decía Made in USA. No existe más. Textiles Made in USA, muy poquitos. Claro, pero yo por mi edad conocí la historia, después dijeron en algún momento Made in Vietnam, dijeron, y ahora dicen Made in China. Entonces, bueno, algo pasó. Ahora, ¿qué le pasa a los gobiernos? Déficit comercial crónico. Importan prácticamente todo o buena parte de lo que consumen. Entonces, en su balanza comercial, las importaciones, si quieren sostener los niveles de bienestar y de consumo, importaciones crecientes. ¿Y qué exportan? ¿Y qué exportan? Bueno, a veces patentes, a veces servicios. ¿Figura eso en la balanza comercial? En la parte de bienes no, pero ¿cómo figura y dónde? Se arma una situación distinta, desconocida. Estados Unidos empieza a tener una balanza comercial deficitaria muy fuerte al tiempo, y eso acompaña su desindustrialización. Y al mismo tiempo, familias con salarios estancados que para sostener niveles de consumo se endeudan. Endeudamiento de las familias. Enorme. Y algo que me parece importante marcar, que es el problema de los gobiernos nacionales, que tiene que ver con la relocalización, primero de la producción, después de las industrias, de las sedes, ¿cómo se llamaría? De los cuarteles centrales de las industrias. Se van a otro lado, a un paraíso fiscal. Ya no producen en ese país, se van a otro lado. Y empiezan a triangular, a manipular, a qué sé yo, y acaba la gran pregunta. ¿Quién paga los impuestos? Tiene que ver con esta transformación productiva y estructural. Eso es lo que quiero decir. No agoto todos los detalles o todas las cuestiones o todas las esferas de esto. Pero voy a esto. Los estados nacionales ya no regulan los capitales, ahora regulan la producción poco, regulan el consumo más o menos. ¿Y cómo están las cuentas públicas? Déficit, 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 déficit. Y acá va mi experiencia en el G20. Los países más poderosos, más desarrollados del mundo, escuchen esto, cada vez tenemos más demanda. En Europa, por ejemplo, la inmigración. Entonces, sostener niveles de salud, de educación. Decían, tenemos que sostener el estado de bienestar de la posguerra. ¿Con qué recursos? Las empresas nacionales no pagan impuestos en este país. No pagan impuestos. No podemos recaudar.
Entonces empezaron a dejar de recaudar en las empresas, empiezan a recaudar en las personas. Y las personas se van del país. Los millonarios se van a vivir a paraísos fiscales. Los dueños, los propietarios, ¿a quién le cobran los impuestos? Y tienen cada vez más demanda y más dificultades sociales y tienen que dar respuesta. Y el Estado no puede, no regula las finanzas, no puede cobrar los impuestos y le piden. Tomo el tema de inmigración, porque es muy claro, empiezan a tener sociedades más segmentadas a las que no estaban acostumbradas, los países europeos y tienen que dar una respuesta. Se necesitan fondos. ¿De dónde sacan esos fondos? ¿A quién le cobran? ¿Dónde lo van a buscar? Déficit fiscal y endeudamiento cada vez más grande para sostener niveles de prestación del Estado sin poder cobrar los recursos. Entonces, fíjense, y acá vienen de nuevo los economistas ortodoxos. ¿Y qué dicen? Después de decir que el sistema financiero es un desastre, dicen, y los gobiernos son irresponsables. Gastan más de lo que tienen. Ajuste. Achicamiento. Privatización. Y no estoy hablando de los países periféricos, estoy hablando de los países centrales. O sea, le recomiendan lo contrario de lo que tienen que hacer. Y dicen, hay grandes desbalances. Y entonces uno empieza a ver, ¿cuántos países tienen superávit fiscal? Muy poquitos. Hay una lista de The Economist que tiene creo que 152 países, 3 tienen superávit. O sea, que viven en el déficit. Cualquier economista clásico, neoclásico, neoliberal, ortodoxo diría, la sirena, luz roja, peligro. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen para sostener las dificultades, los problemas que tienen de infraestructura? ¿Qué hacen? Desregulan todo. Si esto es producto de la desregulación y de la imposibilidad de regular. Entonces, yo creo, y con esto cierro la cuestión de la crisis, que evidentemente esta situación, que no cambió, genera diferentes tipos de problemas. En las finanzas públicas, en la cuestión financiera, en la vida de la familia, en los niveles salariales. Y quiero decir, es resultado del desarrollo del libre comercio, del libre mercado, de la libre empresa. Pero, y acá tenemos esto. Los gobiernos atajan pelotas que le tiran de todos lados y demasiado fuerte. Y no pueden. Entonces, agrego un elemento más a esta cuestión. Aparece que estos países a donde mandaban la producción las grandes empresas capitalistas, las grandes empresas norteamericanas, europeas, donde mandaban parte de la producción, bueno, el caso paradigmático es China. Se convierten no en países solamente de salarios bajos, donde se puede mandar a hacer una parte, a realizar, a tercerizar una parte del proceso productivo, sino que empiezan a crecer y ya empiezan a disputar la predominancia a nivel mundial. Bueno, la crisis de 2008 fue una manifestación de esta crisis. La otra es la enorme crisis de hegemonía a nivel internacional. Este mundo que pasa de ser, después de la caída del muro, un mundo unipolar, a un mundo complejo. Bipolar, multipolar, caótico, no sé. Y en guerra. En guerra en Europa, en guerra en Oriente Medio. Ese es el mundo que tenemos hoy. Y me pongo en consultor o en economista ortodoxo. ¿Cómo se soluciona esto? Lean los artículos de los economistas ortodoxos. ¿Cómo se soluciona? Te dicen, ¿solucionar qué? No hay ningún problema. ¿Qué crisis? La guerra es por temas religiosos. China tendría que regular más a su sistema financiero. Y después surgen cuestiones que suenan anacrónicas. Donald Trump, primera campaña electoral, diciendo voy a poner arancel plano a todos los productos de 35% para Make America Great Again. O sea, reindustrializar Estados Unidos.
Estuvo todo el episodio de Harley Davidson, pero hay varios. Fracaso. No ha podido, no ha pasado. No ha pasado. Estamos en un mundo en disputa, en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde antes la hegemonía del dólar era incuestionable, hoy está en discusión, donde de pronto suben las commodities, bajan las commodities, donde no sabemos qué va a pasar el año que viene. No sabemos qué va a pasar el mes que viene. Y donde no hay relato. Fundamental para mí, crítico, de los países centrales. Cuando se cayó el muro, ¿qué nos dijeron? Hay un paraíso. Hay un paraíso en la tierra. Aplicás estas medidas, vas para ahí. Si no llegás es porque las aplicaste mal. Es culpa de gobiernos irresponsables, latinoamericanos, gastadores, pero la aplicaste mal. No importa. Estoy acostumbrado. Se limpia. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? ¿Y qué hace Latinoamérica post-neoliberal? ¿Cuándo se acaba el neoliberalismo? Cuando ese relato no solo nos lleva a una crisis, sino que hace añicos las economías nacionales. Y no hay forma de explicarlo. Y creo que lo más grave de todo esto, y acá es un punto que quiero resaltar, es la impotencia de los estados nacionales para responder a este problema. ¿Qué política aplicás con esto? La que dijo Trump. Estados Unidos va a volver a tener un esplendor industrial. ¿Qué es? Aranceles. Interrumpís el libre comercio internacional. Te lleva a paradojas inexplicables. La única potencia que hoy defiende el libre comercio es China. País oficialmente comunista. Entonces, claro, estamos en un momento de imposturas. Estamos en un momento de absurdos. Donde no hay relato, ¿qué hay que hacer? Subir los aranceles 35%. Arriesgo esto. No cumplió. Pero si Trump hubiera puesto aranceles a las importaciones de 35% para todos los productos que venían de China, no se iba a relocalizar la industria. La diferencia de competitividad, sospecho que es más grande que 35%. Así que, ¿cuál iba a ser el resultado de esta política que finalmente no aplica? Porque era un absurdo. ¿Qué iba a pasar? Le iba a caer 35% el salario a los norteamericanos, que iban a tener que comprar los productos con un 35% de castigo por los aranceles a la importación. Ni hablar de que los países centrales que pregonaban el libre comercio, la desregulación, ahora nos dicen hay que regular, hay que proteger. Se volvieron proteccionistas. Las potencias centrales, que nos contaron a los países periféricos que la peor enfermedad que podíamos tener era el proteccionismo. Cuidar nuestra industria, los planes de desarrollo, toda una locura. No enseña más eso. En las universidades, economistas formados en los 90, no se enseña más planificación. No hay economía del desarrollo, por eso felicitar un posgrado, una maestría en desarrollo. Porque alguien tiene que discutir estas cuestiones y buscarles una solución. Y para terminar, Latinoamérica, ¿qué le queda en este mundo nuevo, distinto, confuso, inesperado para muchos? Pero bueno, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades. Que se puede abrir una ventana de oportunidades importantísimas para Latinoamérica. Importantísimas. No voy a pronosticar que se viene una nueva guerra fría o una guerra caliente. No voy a decir. Sí voy a decir que hay un conflicto latente y que hay diferentes bloques. Y que América Latina, esto de que no haya un solo camino, teóricamente, sobre todo un camino que ha resultado inconducente, yo creo que le abre muchas oportunidades, pero que hay que reflexionar, hay que pensar
Hay que diseñar y hay que actuar. Por eso es importante lo de Andrés Manuel. Porque todas las recetas neoclásicas, todas las recetas neoliberales, todo el consenso de Washington se prendió fuego en México. Subir los salarios no es inflacionario. Controlar o regular una serie de precios que tienen que ver con los consumos masivos puede andar bien y generar más bienestar. Programas masivos desde el Estado con el sector privado, pero de obra pública, de vivienda, funcionan, no son insostenibles, no generan caos, no expulsan a las empresas privadas. Hay mucho. Y en Argentina, durante 12 años de Néstor y Cristina, hicimos mucho de esto que va contracorriente de lo que se enseña en el dogma, en la Biblia del neoliberalismo. ¿Y hoy quién nos va a venir a decir? ¿Quién nos va a venir a discutir que hay que aplicar medidas que no funcionan ni siquiera en los países centrales? ¿Qué nos va a decir que abramos completamente nuestras economías a la entrada de productos de importación, a veces en precio de dumping, sin mirar el empleo ni la producción nacional? ¿Qué nos puede decir? Cierren los ojos y suicídense. Bueno, creo que la historia nos ha dado una oportunidad muy grande. Y creo que tiene que ver con revalorizar los gobiernos y los estados nacionales. Cosa que también va a contramano ya no del discurso económico solamente, sino del discurso político, social, ideológico. Hay una discusión sobre el papel del Estado enorme, porque ¿cómo es que la potencia o el país capitalista más exitoso en términos de crecimiento, de salir de la pobreza? No quiero caracterizar todo, estoy hablando de estas variables, ¿no? Para no entrar en polémica. Es China, donde se planifica, donde hay un papel muy importante, que no quiere decir que lo que hace China se pueda aplicar ni remotamente en nuestros países, pero quiere decir qué bancarrota discursiva, conceptual, política, ideológica que está sufriendo la derecha internacional. Espantosa. Para darle el pésame. Para darle el pésame. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Dije, una revalorización del papel de los estados nacionales, pero con instrumentos. Discutamos los instrumentos. Discutamos los instrumentos analíticos, teóricos, conceptuales y políticos. Las políticas de Estado, discutámoslas de nuevo. Lo que nos vendieron estaba fallado y no sirvió. Y ni ellos lo aplican. Entonces, bueno, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad también, lo voy a decir con las palabras históricas, pero que es otra cosa, ¿no? Para los nacionalismos, ¿no? Para pensar que los gobiernos pongan su ojo en la producción nacional, en la industria nacional, en el trabajo nacional, en el bienestar a nivel nacional, pero un nacionalismo que me parece, porque nacionalismo, por eso, pedí disculpas antes de usar la palabra, porque como cada una de estas palabras tiene una carga a veces muy contradictoria, histórica, pero la nación, así como lo popular no es necesariamente populismo, creer y engrandecer la nación no necesariamente es nacionalismo, o no todo tipo de nacionalismo implica esto, así que, bueno, ya aclarado. Dicho esto, creo que para el caso de América Latina, y con esto quiero cerrar y hablar desde Argentina, para el caso de América Latina, de Argentina, la salida, por lo que dije antes, ya lo elaboré, no puede ser solo nacional. Ni siquiera la reconstrucción de las ruinas que deje Milei se van a poder resolver solo y únicamente con políticas nacionales o con una mirada nacional. Por eso creo que hay un nuevo espacio para la integración latinoamericana, que ya no es una cuestión, hablo de mi posición, de bueno, veamos, puede estar bueno, probemos con esto. Creo que es imprescindible y necesario, que no hay país que se pueda salvar solo. Y que obviamente para encontrar esos ejes de confluencia, de articulación e integración, por supuesto que uno mira primero a los cercanos, a los vecinos y a los que además han atravesado una historia similar, que tienen problemas similares, que tienen incluso expresiones políticas que con nombre distinto buscan objetivos y resultados similares, que participan
de tradiciones similares, de culturas similares, con sus particularidades. Entonces yo creo que tiene que haber una solución que tenga que ver con la producción y el trabajo, con la reindustrialización. Pero que esa reindustrialización tiene que ser en clave nacional y distributiva, es decir, popular, pero además que tiene que tener una mirada de integración regional. Miren, si me preguntan a mí, estamos condenados a avanzar en la integración regional. Como yo creo que es una dulce condena, la festejo, pero cualquiera que intente, como está pasando hoy con Milei en la Argentina, un proyecto, una aventura de relacionamiento internacional unilateral, antiguo y ruinoso finalmente, creo que va al fracaso. Entonces yo festejo también que tanto Andrés Manuel como Claudia presenten la cuestión latinoamericana como materia de gobierno y de objetivos de gobierno. Mi presencia acá, de muchos otros compañeros y compañeras de Latinoamérica, tiene que ver con eso. No solo con venir a compartir, observar, a conocer y aprender, sino también venir a proponer un proyecto para Latinoamérica, que lo tiene evidentemente que articular y plantear los propios países, el pueblo latinoamericano. Ahí creo que todo este derrotero que recorrí llega a esta conclusión. Sí, nacional, popular, por supuesto democrático, inclusivo, pero también, y yo creo que principalmente, por una cuestión de coyuntura, principalmente latinoamericana. Esa es la solución. Ni una nueva arquitectura financiera internacional hecha por los bancos de inversión y por los poderosos y por las potencias centrales, ni medidas superficiales y estrictamente convencionales, ni menos todavía el recetario neoclásico, sino un nuevo proceso consistente, pero además muy claro, de integración energética, de integración productiva y, por supuesto, de integración cultural y política para Latinoamérica. Muchas gracias.